Saludos, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que sea el gran Rey soberano Padre Yahweh bendiciendo sus vidas, sus corazones, sus pensamientos. Un día lleno de bondad, un día lleno de compasión, un día en el que podemos despertarnos, alegrarnos, gozarnos en la presencia del Hakadosh Barujú. Un día en el que debemos de estar agradecidos porque tenemos una oportunidad más para venir a sus pies, para agradarlo, para dejar todo aquello que no nos deja avanzar, todo aquello que interrumpe este camino, toda piedra de tropiezo. Esfuérzate y sé valiente, porque Yahweh nos ha mandado para que seamos esforzados y valientes, guerreros que realmente creemos, buscamos y esperamos en su bondad. Cree y espera en aquel dador de vida que te llama a su luz admirable, a su perfecta salvación, a su amor incalculable, un amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento, un amor que nos disciplina, que nos forja, que nos moldea y que nos va enseñando cada día para que entendamos que Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere restaurarnos, Él quiere formarnos, Él quiere enseñarnos. Por eso, en este día tan hermoso, traigo una enseñanza muy hermosa que nos trae el Padre Celestial y es el regalo de la disciplina. Vamos a ver que Yahweh disciplina a sus hijos porque los ama. Vamos a ver esa disciplina, vamos a hablar sobre esa disciplina, cuán necesaria es nuestra vida para que cada día reconozcamos su soberanía, para que cada día nos sujetemos más a Él y entendamos que Él está transformando nuestro ser. Él está restaurando cada parte de nuestra vida porque Él quiere hacernos pueblo suyo. Él viene por una novia que está preparada, que está esperándolo. Él viene por una novia que está ataviada, porque claramente en Apocalipsis dice, le di poder para vestirse de blanco lino fino resplandeciente. ¿Qué son qué? Las acciones justas. ¿Y cuáles son esas acciones justas? Esas acciones justas son las que seguir los estatutos, cumplir su palabra, llevar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces nosotros como pueblo, como Ishi virtuosa, como esposa, como ese pueblo que está esperando a su Mesías, a su libertador, se está esforzando por estar limpio. Y miremos que Yahweh nos disciplina. ¿Por qué? Por su perdón, por su amor, por su bondad. La disciplina de Yahweh nos azota para que no sea, nos humilla, para que nosotros no tengamos nuestro pensar, sino para que tengamos el de Él, para que verdaderamente sea Él el que gobierne nuestros corazones. Y vamos a comenzar en esa palabra de vida, en esa palabra de bendición y honramos la palabra en el Beshen Gadol de nuestro amo y soberano Yahshua Mashiach. Vamos a comenzar en Jeremías 30, verso 11. Vamos a ver lo que nos dice esta hermosa palabra. Dice así: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh. Yo destruiré a todas las naciones donde te he dispersado. Yo destruiré a todas las naciones donde te he dispersado. Sin embargo, tú no serás eliminado, sino que te disciplinaré tal como lo mereces. Yo no te destruiré completamente. Vamos a mirar esta parte tan hermosa. Vamos a prestar mucha atención. Si nosotros analizamos, Yahweh pudo haber hecho un pueblo nuevo. Él pudo haber hecho un pueblo más limpio para él. Pero sin embargo, si nosotros miramos, Él escogió el pueblo que estaba destruido. Él escogió el pueblo que estaba desolado. Vamos, si nos miramos a nosotros, cómo estábamos antes de que Él llegara, estábamos que muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en el fango, estábamos vacíos. Pero cuando Él llegó, empezó a unir cada pieza de nuestras vidas porque Él es el arquitecto. Él decidió arreglar lo que estaba dañado. Él decidió unir lo que estaba desunido. Por eso Él cuando viene a nuestra vida, viene a tratar con nosotros. La disciplina de Yahweh se siente, pero es necesaria para que nosotros entendamos que no es a nuestra manera, no es a nuestras fuerzas, sino que es a la manera de Él. Él nos disciplina por su amor, para que cada día entendamos el sentido y el propósito de nuestra existencia. Entendamos que aquí no vinimos a ser servidos, sino a servir. Entendamos lo que verdaderamente es ser un pueblo Kadosh, porque Él quiere que seamos como Él, como su nombre, Kadosh. Él quiere que nosotros seamos apartados para Él.
Es necesario que nosotros entendamos que la disciplina es el tesoro de la sabiduría. Y lo dice la misma palabra. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Proverbios 12, verso 1. Dice, aquel que ama el conocimiento ama la disciplina, pero el que odia la corrección es un necio. Recordemos que las personas que no quieren aceptar a Yahweh no aceptan la verdad, porque el primer paso para cambiar es reconocer tus errores. Entonces miremos cómo Yahweh viene con esa espada doble filo a decirte, yo quiero que tú seas mi pueblo, quiero que tú seas mi Ishi, mi esposa, quiero que tú seas ese pueblo al cual yo tengo preparado cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tengo preparado un reino de alegría, un reino de bondad, un reino donde solo reinará la justicia y la disciplina. Por eso es necesario que nos preparemos, porque hoy nos está dando la oportunidad de ser restaurados y transformados por su mano, por su bondad. Miremos que es muy necesaria la disciplina, porque la disciplina pone un freno a nuestro pecado, donde la disciplina nos muestra que el pecado trae consecuencias, que el pecado nos destruye. Vamos a esta otra palabra. Vamos a ir a Jeremías 32, verso 28. Vamos a ver lo que nos dice esta palabra. Verso 18, perdón. Dice esta palabra, dice. Yo he oído al sonido de las lamentaciones de Efraín. Tú me castigaste y yo he sido castigado. Como un becerro no fui voluntariamente enseñado. Vuélvete a mí y yo me volveré, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después de mi cautividad me arrepentí y después que supe gemí por el día de mi vergüenza. Te mostré que yo llevé la vergüenza de mi juventud. Recordemos que su bondad es tan hermosa que Él tiene mucha paciencia con nosotros, pero que no hay que abusar de su compasión, de su rajamín. Al contrario, debemos de esforzarnos por quitar todo aquello que estorba para que cada vez más sea más clara la verdad a nuestros ojos, para que cada vez más nuestros oídos sean audibles a su voz, puedan escuchar su voz y su propósito, lo que Él quiere en nuestras vidas. Cuando Yahweh pone su mano sobre nosotros es para que no nos muramos, sino al contrario, para que vengamos a la verdad, porque su amor es grande, porque Yahweh desea lo mejor para nosotros. Yahweh quiere que nosotros seamos justos como lo es Él, que nosotros reinemos como Él reina. ¿Por qué? Porque Él nos hace que reyes y coanim. Él quiere que nosotros sigamos sus pasos, que nosotros nos esforcemos por ser verdaderamente sus hijos, no como muchos que lo honran de palabra, pero su corazón está apartado de Él. Amar y creer en Yahweh no es simplemente pronunciarlo por palabras, porque tus acciones muestran a quién verdaderamente le sirves. Vamos a esta palabra, Hebreos 12, verso 9 y 10. Dice, además nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaron y los respetábamos. ¿Cuánto más, mucho más debemos al Padre de los Ruajín y viviremos? Porque ellos nos disciplinaron solo por un corto tiempo y solo lo mejor que pudieron. Hicieron lo mejor que pudieron, pero Él nos disciplina de una forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir en su santidad. Entonces, así como nosotros debemos de obedecer a nuestros padres, que la autoridad que se coloca en nuestras vidas desde que somos pequeños es una representación de que debemos de obedecer a Yahweh. ¿Cuál es uno de los mandamientos que más tiene promesa, de los estatutos que más tiene promesa? Es honrarás a tu padre y a tu madre. Es un estatuto que entre más tú lo cumples, más te sujetas a la voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque ha sido la cabeza que puso sobre ti. Igualmente, las mujeres virtuosas, las mujeres temerosas de Yahweh, entienden que deben de sujetarse a la autoridad de su esposo. ¿Para qué? Para cada vez más obedecer a Yahweh. Porque Yahweh colocó sobre la mujer cabeza, autoridad. Nunca dijo que la mujer iba a estar por encima del hombre. Por el contrario, el hombre es la cabeza. Por esa misma razón, eso se llama orden, disciplina. Entonces, Yahweh nos enseña que entre más caminamos con Él nos restaura. Él coloca lo que nosotros necesitamos. Por eso es necesario que aprendamos a ser cada vez más agradecidos, que aprendamos que aun en medio de las circunstancias seamos fuertes, que no tomemos decisiones apresuradamente por nuestro pensar, sino que tomemos decisiones conforme a su voluntad.
porque antes no habíamos permitido que Yahweh entrara en nuestro camino y íbamos de error en error. Íbamos cayendo una y otra vez, mientras que cuando vinimos a Él, nuestra vista fue más clara. Mientras que la disciplina fue necesaria en nuestra vida para que entendiéramos lo mal que estábamos, el daño que nos estábamos haciendo a causa de nuestro pecado. Por eso, Yahweh quiere que nosotros aceptemos la disciplina con amor, que la recibamos, porque Él quiere que nosotros vivamos en Shalom, que nosotros tengamos esa comunión con Él, porque estamos reconciliados con Él, porque nuestra alma está tranquila, porque está unida a Él. Por eso Él quiere que nosotros cada día nos esforcemos, esfuérzate y sé valiente. Yahweh nos disciplina porque Él quiere cada día hacernos esos guerreros que peleamos en medio de la batalla. Guerreros que fuimos justificados por una sangre preciosa que nos libertó. Porque Él dice, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan a la redención. Él quiere que nosotros verdaderamente creamos en Él, lo busquemos a Él, estemos con Él. Avanza en este camino. No te quedes. Al contrario, esfuérzate. Hoy tienes una oportunidad, hoy abriste tus ojos. Si hoy abriste tus ojos, tú tienes una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para esforzarte más. Pero no te quedes en el ayer. El ayer ya pasó, el mañana es incierto. El hoy, vive el hoy, como si hoy viniera el Mashiach. Vamos a ir a esta palabra, Hebreos 12, verso 11. Dice, ahora bien, toda disciplina mientras se está aplicando en verdad parece dolorosa y no se disfruta, pero para aquellos que han sido entrenados por ella después produce fruto de Shalom, que es justificación. Entonces, ¿qué produce la disciplina? Justificación. Y si nosotros miramos en la palabra, ¿quiénes muestran toda esa disciplina? Los patriarcas, los siervos, los profetas, los jueces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de esa disciplina que cada día más nos lleva a ser verdaderamente un pueblo de Él, a ser llevados por su camino, para que todo lo que nos aparta de Él sea arrancado de nuestras vidas. Por eso todas nuestras acciones, sean buenas o malas, tienen consecuencias. Y Él quiere que nosotros hagamos acciones buenas para que seamos purificados, transformados, limpiados, para poder habitar con Él. Porque en la palabra dice claramente que sin santidad nadie verá a Elohim. Si queremos estar al lado de nuestro Padre es necesario que cumplamos su palabra, sus estatutos, sus leyes. Por eso recuerda que la ira mata al necio. Vamos a mirar esta palabra, vamos a ir a Job 5, verso 2. Dice, porque la ira mata al necio y la envidia quita la vida al tonto. Entonces, para que no vivamos una vida amargada, llena de resentimiento, llena de pasado, de la vieja naturaleza, sino para que aprendamos lo que es la compasión, para que miremos al otro más con amor que con odio, que con rivalidad, que con envidia. Por eso Yahweh no quiere que nos enojemos cuando venga la disciplina, sino que antes entendamos que esa disciplina es para salvarnos de nuestras malas decisiones, de nuestro ego, para que Él pueda venir a salvarnos, para que esa necesidad de tenerlo a Él sea cada día más constante, para que cada día seamos disciplinados y guiados por ese camino de bendición. Estrecho es el camino que llega a la salvación. Pero cuando llegas allá, cuando llegas a esa meta, te das cuenta que lo que tuviste que vivir no es comparado a la gloria venidera. Entonces, es importante que nos aferremos a ello. Miren, tenemos el ejemplo de Job. Job tuvo un proceso donde él comprendió de que él en su momento, en un momento, si miramos, en ningún momento él renegó y él entendió lo que Yahweh le quería decir. Él entendió que era una bendición en vez de una maldad. Por eso la mujer de Job le dijo, maldice a tu Elohim y muérete. ¿Y qué dijo? Mujer necia, hemos de aceptar lo bueno porque no lo malo. El necio no acepta la corrección. Esa mujer no aceptaba la corrección, no aceptaba lo que estaba pasando. ¿Y qué hizo? Incitaba a su esposo para que renegara, pero sin embargo él no renegó.
Vamos a ver lo que dice Job 5, 17 y 18. Qué feliz el hombre a quien Elohim corrige, así que no desprecie la disciplina del Shaddai, porque él hiere pero venda la herida, y sus manos pueden golpear pero también sanan. Él hiere pero venda la herida, él sana nuestras malas decisiones. Por eso es tiempo de entender que Él nos está disciplinando con amor, porque nos ama, porque Él no quiere que nosotros seamos destruidos, sino al contrario, seamos transformados conforme a su voluntad. Vamos a mirar esta palabra, vamos a ir a Proverbios 13, verso 24. Dice, el que retiene la vara a su hijo lo odia, mas el que lo ama es cuidadoso en disciplinarlo. Hay que disciplinar a nuestra familia, a nuestros hijos. Hay que enseñarles lo que es la obediencia. Hay que enseñarles que hay que caminar en justicia para que ellos entiendan que el pecado trae consecuencias. Recuerden que la Torá dice que si desde pequeños le hablamos de la palabra, de las sagradas escrituras, de la Torá, de la Tanaj, le hablamos a nuestros hijos cuando sean grandes, si se desvían del camino, ellos volverán a él, retornarán. Por eso el padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Qué nos está diciendo? El que retiene la vara a su hijo lo odia, mas el que lo ama cuidadosamente lo disciplina. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Recordemos que Yahweh, si nos disciplina es porque él nos ama, porque Él nos quiere como su pueblo, porque Él se deleita en sus hijos. Recordemos que el grano de mostaza tiene que morir para hacer fruto. Por eso la disciplina nos ayuda a morir, para que salga ese grano de maldad, para que entre el grano de justicia, para que seamos verdaderamente su pueblo. Por eso hay que vivir la palabra, porque tú puedes saber mucho la Torah, pero si no la vives, ¿qué? Te estás engañando a ti mismo. Por eso es necesario que vengamos a la verdad para que nuestra alma sea salva. No tengas miedo a la disciplina, porque es el mejor regalo que Yahweh nos puede dar. Porque donde está la disciplina, está la mano de Yahweh rescatando a su pueblo para enseñarle el camino por cual debe andar, porque Él lo ama. Él por eso nos corrige, para que volvamos a dónde, a nuestro hogar, para que volvamos a casa. Por eso no desprecies esa disciplina, sino al contrario agradece. Agradece ese alimento, eso que Yahweh te está dando cada día, no reniegues. Ni te desesperes porque no venga una respuesta, al contrario. Ten paciencia porque todo llegará. Dice la palabra, todo tiene su tiempo, tiempo para reír, tiempo para llorar. Él está cumpliendo la profecía, una profecía maravillosa que es la restauración de todos los tiempos. Forma parte de esa restauración. Forma parte de ese remanente que Él está llamando. Veamos que la historia de Job fue probado en la carne, como recordatorio de la corrección de lo que Job estaba haciendo mal, donde él sintió en su cuerpo las luchas, aunque fue disciplinado. ¿Por qué? Porque por su carne fue engañado. Por eso hay que tener una disciplina para que esa disciplina nos haga ver el engaño del corazón del hombre. Porque la carne nos lleva a un error. La carne no nos lleva a aceptar la maldad, sino al contrario, la disciplina nos ayuda a verla. ¿Qué pasó con los hijos de Job y con su esposa? Miremos que en sus hijos él no los exhortaba y era necesario que exhortara a sus hijos, que disciplinara a sus hijos, porque él perdió sus hijos, porque él hacía holocaustos para que sus hijos no se perdieran, cuando él debía era de exhortarlos como cabeza, porque Yahweh era su cabeza. Y así pasa hoy en día, hay mucha legalidad. Hay mucha legalidad y no han entendido lo que es verdaderamente la Torá, y para entenderla hay que estar en el Ruach HaKodesh. Él dijo, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. Pero ¿qué es el legalismo? ¿Qué es la imposición? Muchos quieren imponer a su hermano el evangelio conforme a su ego, conforme a la carne, conforme a su manera, a su pensar, y no conforme a lo que verdaderamente está escrito.
Él quiere que nosotros tengamos una verdadera unión con el Mashiach, que seamos uno con Él. Porque así como una esposa cuando se une a su esposo son una sola carne, así el Mashiach con su pueblo son uno, un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo caminar. Por eso estamos viendo aquí que Yahweh quiere que nosotros andemos en la verdad y no andemos tergiversando las cosas, colocando la palabra a nuestra conveniencia para que sea aceptado nuestro pecado. No, sino para que seamos un verdadero remanente que no tiene engaño en su corazón y que vive bajo la Torá, que lleva la Torá como Él la enseñó, no acomoda la Torá a su vida para ocultar su pecado. Miremos que a Job, Yahweh Adonai, lo llevó ¿hasta dónde? Hasta los principios de la muerte, por decirlo así. Pero en su carne, para que él entendiera que no puedo hacer las cosas en mis fuerzas, en mis propios deseos, en mi forma de pensar, sino todo conforme a su dirección, a sus decretos, a su voluntad. Miremos que cuando fue llevado a ese entendimiento, fue donde él que Yahweh le dio que una nueva familia. Por eso Yahweh desde ahora empieza a separar la cizaña del trigo. Él zarandea su trigo, él zarandea a su pueblo para que los que no son de él se dispersen, salgan, separa las ovejas de las cabras. Y viene un tiempo profético, amados, un tiempo que está escrito, viene una profecía tan grande, así como viene el engaño, viene un sacudimiento para todo el pueblo, para que salgan los tibios, para que tú decidas verdaderamente a quién quieres seguir, si quieres seguir a Yahweh o quieres seguir a Satán. Si verdaderamente eres trigo o eres cizaña, eres oveja o eres cabra. Estamos viviendo tiempos proféticos y estamos siendo probados como lo fue Job. ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Realmente te estás esforzando por cambiar? ¿O sigues aún aferrado al pasado? Miremos, incluso los amigos de Job fueron probados y aún ellos tuvieron que dejarle de sus riquezas a Job, porque ellos fueron probados conforme a la carne. Vamos a mirar en la palabra donde dice eso. Job 42, versos 7 al 11. Dice: después que Yahweh había hablado estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz el Tiamaní: mi ira está encendida contra ti y tus dos amigos, porque diferente a Job no has hablado rectamente acerca de mí. Así que ahora tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan por ustedes mismos una ofrenda quemada. Mi siervo Job orará por ustedes, porque a él yo lo aceptaré, para que yo no los castigo como merecen su necedad, porque ustedes no han hablado rectamente acerca de mí como lo ha hecho mi siervo Job. Así que Eliafaz y Tiamaní, Bildad el Sulji y Sorfar el Namatí fueron e hicieron lo que Yahweh les había ordenado, y Yahweh aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, Yahweh restauró sus fortunas. Yahweh le dio a Job el doble de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos y hermanas vinieron a él, y también todos los que habían conocido antes, y ellos comieron una cena con él en su casa. Ellos lo consolaron y confortaron todos sus males que Yahweh le había afligido sobre él. Cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Entonces, vamos a mirar aquí. Miremos que ellos fueron reprendidos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ellos vinieron a Job y dijeron que venían de parte de Yahweh. Vinieron a exhortar a Job y dijeron que venían de parte de Yahweh. Pero realmente no hablaron de parte de Yahweh, hablaron conforme a su corazón. Hablaron conforme a su carne, no lo que verdaderamente Yahweh quería. Ellos vinieron diciendo que venían de parte de Yahweh y verdaderamente venían conforme a sus emociones. No venían realmente de parte de Yahweh. Entonces eso que encendió la ira de Yahweh sobre ellos, mas sin embargo Yahweh tuvo compasión y no les pagó conforme a como Él lo hace, conforme a su justicia. Y por eso dijo: vaya, llévenle los animales a Job para que interceda por ustedes y haga sacrificio.
Tanta es la bondad de Yahweh hacia nosotros. ¿Cómo estás tomando la salvación que Él te está dando, esa compasión? ¿La estás tomando a la ligera o verdaderamente estás tomando la responsabilidad de lo que Él te está dando? Hoy en día, ¿cuántos hablan del nombre de Yahweh con el corazón del hombre? Conforme a la carne, pero no son guiados conforme al Ruach HaKodesh, que es diferente. Porque una cosa es hablar por ti mismo y otra es hablar por la presencia del Ruach HaKodesh. Es ahí donde muchos normalizan el pecado y lo distorsionan. Y eso es lo que busca a Satán, engañarte para que sigas el sistema, porque él no quiere detenerte, él quiere desviarte del camino. Abre los oídos y abre tus ojos para que puedas ver la verdad. Vamos a ir a esta palabra, vamos a ir a Éxodo 32, verso 4 y 5. Dice: Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Aquí está tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para Adonai. Vamos a ver una parte importante en esta palabra. Ellos no hicieron otro ídolo. No, sino que ellos manifestaron a Elohim conforme al corazón de ellos, conforme al corazón de ellos. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. Ahora hablan de parte de Elohim, pero conforme a su parecer. Llevan la Torá conforme a su corazón y no como verdaderamente Yahweh lo estableció. Qué importante que abramos los ojos. Una hermana me decía en estos días, me decía: Amada, ella estaba trabajando en día de Shabbat. Y resulta que ella me decía: es que otra hermana me dijo que tengo que guardar Shabbat en mi corazón y seguir y trabajar común y corriente. Entonces fue donde yo le dije: Amada, le voy a hacer esta pregunta. Cuando tú llevas de esa manera el estatuto, el día de reposo, lo estás llevando conforme a tu corazón y no como verdaderamente Yahweh lo estableció. Porque si miramos la Sagrada Escritura, la palabra habla específicamente cómo se guarda el estatuto de nuestro Elohim. Él dice: no trabajarás 6 días, pero el séptimo descansarás. Entonces yo lo llevo en mi corazón y trabajo. Estoy guardando según yo en mi corazón, conforme a mi pensar y no conforme a lo que él estableció. Entonces, ¿qué? Hay ego. Entonces es ahí donde tenemos que... ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Yo o Yahweh? ¿Quién es el que está? O sea, mis decisiones están siendo tomadas por mí o por Yahweh. ¿Cómo está mi vida? Abre los ojos. Entonces muchos hablan de Elohim conforme a su pensar, conforme a su corazón y no como Yahweh lo estableció. Muchos quieren imponer cargas a sus hermanos sin entender lo que verdaderamente representa y es la Torá. Bendiciones, amado Fortés, amado José, el Eterno te bendiga, amado Henry, amado Joaquín, bendiciones, amado Carlos, que el Eterno les bendiga, amado José. Entonces, miremos que muchos buscan la salvación por letra, pero no han entendido que la letra sin el Ruach está muerta, porque hay que buscarlos de corazón. Miremos que el enemigo no llegará como una amenaza. El enemigo no llegará como una amenaza, el enemigo llega como una oveja para que te mantengas relevante, sobresaliente, destacado, para que te creas significativo, para que en ti crezca la soberbia. El enemigo siempre tratará de ponerte todo fácil. Recordemos que todos seremos pasados por fuego y ese fuego definirá quién somos realmente. Vamos a mirar esta palabra. Primera de Corintios capítulo 3, verso 13. Vamos a prestar atención, dice: la obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. El fuego probará la calidad de obra de cada uno. Si la obra que se ha edificado sobre el cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. Si se quema, tendrá que sufrir la pérdida.
Si bien escapará con su vida, pero será como escapar a través del fuego. ¿No saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh lo destruirá a él, porque el templo de Yahweh es santo y ustedes mismos son el templo. No se engañen a sí mismos. Si alguno de ustedes se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Qué palabras tan profundas, llévalas a tu corazón. Si tú te crees sabio, hazte ignorante para que aprendas a ser sabio. Recuerda que todos aprendemos cada día, incluso de nuestros hermanos, porque así como tú tienes el Ruach HaKodesh, si es que verdaderamente estás en la verdad, tus hermanos también. ¿Y quién tenemos adentro? El dueño de la eternidad, de la sabiduría, del entendimiento, del conocimiento. Entonces todos tienen mucho para dar. Por eso somos un cuerpo, porque uno es un dedo, otro es una mano, uno es un ojo. Estoy hablando para que lo podamos comprender, que somos uno solo. Y que aquí Yahweh no tiene distinción de personas. Aquí nadie es mejor que nadie. Al contrario, recordemos que Yahweh ama a todos. No quiere decir que porque este es profeta, que porque este es Roe, que porque este es esto, entonces yo te amo más a ti, o que porque no, Él los ama a todos por igual. Por eso Él dice, Él ama toda su creación, Él no quiere que ninguna perezca, pero Él sí diferencia, porque todos son su creación, pero no todos son sus hijos. Por eso decide tú verdaderamente ser un hijo de Elohim. Vamos a ver lo que dice el verso 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es absurda desde el punto de vista de Elohim, considerando que la Tanakh dice, Él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. Y de nuevo Yahweh sabe que los pensamientos del hombre no valen nada. Así que nadie se jacte en los seres humanos, porque todo es de nosotros. Qué hermosa esta palabra, como nos explica claramente que Él hace, o sea, Él diferencia, él quita las ovejas y las cabras. Hay que entender qué es cuando Él dice que no hace distinción. Pero Él sí separa la maldad, el pecado con la verdad y el apartamiento. Por eso debemos de estar comprometidos con una obediencia total. Que Él no quiere medio corazón, Él quiere todo tu corazón. Él no te quiere tibio, Él te quiere completo. Una adoración que viene en un estilo de vida, donde somos con un amor ardiente, un amor fiel, un amor justo. Por eso toma la decisión de servir total y plenamente a Yahshua HaMashiach, buscando a Elohim conforme a las escrituras y no conforme a un ídolo hecho a tu manera. Vamos a mirar algo. El enemigo no negará al Mashiach abiertamente. A Satán, el antimashiach, no negará al Mashiach abiertamente. No, él lo redefinirá en un amor que no disciplina y va a llenar estadios y va a decir citas bíblicas, pero será la obra maestra del enemigo. Muchos están esperando la unidad. Ay, no, la unificación de la fe. Eso están esperando muchos, pero no han entendido que eso ya está aquí. ¿Por qué? Porque están acomodando la palabra a su pecado. Todo está acomodando. Toda la mayoría de personas ahora acomodan las escrituras a su conveniencia. Recordemos que aquellos que hablan la verdad van a ser perseguidos. Son perseguidos. ¿Acaso el profeta no era perseguido? ¿Acaso al profeta lo amaban mucho? ¿O acaso cuando venía el profeta no se escondían porque venía a exhortar? El profeta se ha sentido solo, un verdadero profeta se siente solo. ¿Quién dijo que porque tú llevas la Torá vas a ser aplaudido? ¿Acaso nuestro Mashiach no es el vivo ejemplo de que él fue perseguido hasta la muerte? Muchos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no tendrán su vida sujeta a la voluntad de Yahweh, porque no tienen una comunión verdadera con Él. Yahweh levantará un remanente y lo vemos en la escritura. Vemos el ejemplo, por ejemplo, con Elías. Cuando estaba Elías
Miremos en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. Dice, aún tú no dejarás que queden 7.000 hombres en Israel, toda rodilla que no haya doblado ante Baal y toda boca que no lo haya adorado. 7.000 hombres que no doblaron rodillas ante Baal. Si vemos, él siempre sacó un remanente en el transcurso de las escrituras. Y hoy también el final de los tiempos habla de esos escogidos, de ese remanente. Ese remanente que tendrá una pasión ardiente por la santidad. Unas vasijas vaciadas de sí mismos. Porque entienden que su oración es su respiración. Que toda palabra, todo pensamiento, toda acción la hacen porque le temen a Él, se esfuerzan para que de su boca no salgan palabras que le ofendan a Él, sino que sean de su agrado. Vamos a ir a esta palabra, Hechos 15, verso 16 al 20. Dice, después de esto regresaré y reconstruiré a la Succat caída de David. Reconstruiré sus ruinas, yo las restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Adón. Esto es todos los gentiles, todos los goyín que han sido llamados por mi nombre, dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas. Todo esto ha sido conocido por los siglos. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los goyín que están volviendo a Yahweh. Más bien, debemos escribirle una carta diciendo que se abstengan de las cosas contaminadas por ídolos de fornicación, de los estrangulados por sangre. Miren, qué importante es la palabra. Absténganse de la idolatría, dijo Yahweh. Vengan a un arrepentimiento genuino. Pero ¿cómo targiversan la palabra? Aquí dicen, si tú no hablas las lenguas, si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, ¿y qué? Cambian la Torá por tradiciones de hombre, dice la misma escritura. Por eso debemos de entender que es verdaderamente llevar la Torá y que debemos ser testimonio. Cartas leídas por todos somos. Dice, aquel que lleva la Torá y la cumple es grande en el reino de los cielos, mientras el que no la cumple es el menor. Dice Proverbios 3:12. Proverbios capítulo 3, verso 12. Porque Yahweh corrige a los que ama y azota a todos los hijos que él recibe. Bendecido es el hombre que ha encontrado la sabiduría y el mortal que conoce la prudencia. Así que ya no pequemos más. ¿Por qué? Porque puede venir algo peor. Porque nos puede apartar del verdadero sentido de la existencia, quien es Él. Vamos a Juan 5, verso 14. Dice, después de esto, Yahshua le encontró en el patio del templo y le dijo, veo que estás bien, ahora deja de pecar porque otra cosa peor te puede suceder. Ahora pues deja de pecar porque otra cosa peor puede sucederte. De Yahweh nadie se burla. De Yahweh nadie se burla, por eso en nuestro pecado trae consecuencias. Debemos de pensar bien antes de querer creernos burlarnos de Yahweh porque Él es el Shaddai. Y conforme a la dureza de tu corazón serás tratado. Al contrario, Él quiere que nosotros verdaderamente tengamos una adoración, una exaltación sincera, porque Yahweh no dejará a nadie sin castigo, porque Él azota para que cada uno entienda que Él es Elohim, al que debes obedecer. Recordar que la maldición no viene sin causa. La maldición es rota cuando tú decides obedecer a Yahweh. Vamos a mirar un ejemplo. Y vamos a mirar el ejemplo de David. Quiero que miremos el ejemplo del rey David. El rey David fue exhortado por Yahweh y aún así él extendió su compasión. Pero la espada, por su desobediencia, no fue quitada de su vida. ¿Por qué? Porque esas consecuencias de pecado llegaron a sus hijos, a su hija y a sus hijos. Miremos segunda de Samuel capítulo 12, verso 15. Verso 1. Dice,
Según de Samuel capítulo 12, verso 1, dice, Yahweh envió a Natán al profeta David y vino a él y le dijo, en cierta ciudad había dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía vastos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada, excepto una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y crió. Ella habría crecido con él y sus hijos y comía su pan, bebía de su copa, se recostaba sobre su pecho, era como una hija para él. Un día un viajero visitó al hombre rico y en vez de escoger un animal de su propio rebaño o manada para cocinar para su visitante, él escogió la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que había venido a él. David estaba conmovido y con furia contra el hombre dijo a Natán, como vive Yahweh que el hombre que hizo esto seguro morirá, porque no ha perdonado. Él tiene que restaurar la oveja 7 veces porque no tuvo compasión. Natán dijo a David, tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. Yo te ungí como rey sobre Israel. Yo te rescaté de la mano de Saúl. Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y como si fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Así que porque has mostrado tal desprecio por la palabra de Yahweh, hacer lo que es maldito a sus ojos, tú asesinaste a Urías elití con la espada y has tomado a su esposa como tu esposa. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo tanto, la espada nunca dejará tu casa. Porque tú has mostrado desprecio por mí y has tomado la esposa de Urías elití como tu esposa. Aquí está lo que Yahweh dice. Presten atención, dice, yo generaré mal contra ti de tu propia casa. Yo tomaré tus esposas delante de tus propios ojos y las daré a tu prójimo. Él irá a la cama con tus esposas a la vista del sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré esto delante de todo Israel, delante del sol. David dijo a Natán, he pecado contra Yahweh. Natán dijo a David, Yahweh también ha quitado tu pecado y tú no morirás. Sin embargo, solo porque has dado gran ocasión de provocación a los enemigos de Yahweh por esta cosa, el hijo que te nacerá ha de morir. Natán regresó a su casa. Yahweh golpeó al hijo de la esposa de Urías y le dijo a David y se puso muy enfermo. Al 7º día el niño murió. Los sirvientes de David temían decirle que el niño había muerto, porque dijeron, mientras el niño vivía, nosotros hablábamos y no escuchó nuestra voz. Si le decimos que el niño ha muerto, él puede hacerse daño a sí mismo. Miren qué tan importante la palabra nos dice que nuestra acción tiene consecuencias. Yahweh nos perdona, pero las consecuencias siguen. Por eso para con el pecado, para que nos sigas llevando las consecuencias. Tú dices, pero es que yo vine a un arrepentimiento. Sí, y Yahweh te perdonó, pero las consecuencias de tu pecado siguen. Él es un Elohim de justicia, él es un Elohim de poder. Yahweh siguió dando esa disciplina a David y ella vio la muerte de ese pequeño, no solo de ese pequeño, vio lo que vino para su casa. Yahweh viene a nosotros para mostrarnos el pecado y cómo Él quiere salvarnos, liberarnos, restaurarnos. Shalom, amado Jaime, amado José, bendiciones. Amado Luis, que el Eterno te bendiga. Entonces la desobediencia trae consecuencias. Vamos a esta palabra, Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Dice, quien ha hablado y ha venido a suceder, Yahweh no lo ha ordenado. ¿No proceden ambas el mal y el bien de la boca del Altísimo? Porque un hombre viviente protestará a un hombre referente a sus pecados. Vemos que Yahweh es justo. Cada pecado trae su consecuencia y Yahweh da pago a todo lo que tú siempre recoges. Por eso Él hace justicia y azota a quien toma como hijo. Pero está en tu corazón que quieres, si el bien, el mal, el camino ancho o el camino estrecho. ¿Qué es lo que tú quieres? Amados, fuérzate y sé valiente porque lo que viene va a ser, todo el pueblo de Yahweh va a ser movido, va a ser probado por fuego. Viene el gran engaño. Dice, aún los escogidos van a ser engañados.
¿Quiénes? Aquellos que no tienen una verdadera comunión, sujeción y relación con Él. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu casa? ¿Dejaste ya tu vieja naturaleza? ¿Dejaste ya el pecado que te destruía? ¿O cómo estás? Hazlo ahora porque el tiempo es corto y la venida del Mashiach está muy cerca. No te dejes engañar. Al contrario, sé fuerte para que puedas pasar la hora de la prueba que ha de venir a probar a los habitantes de la tierra. Disciplínate, esfuérzate, sé ordenado, para que tu vida sea agradable a los ojos de Yahweh. Que sea un muy hermoso día, que el poderoso Rey Soberano Padre Yahweh los bendiga hoy y siempre. Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones.